Listo. Tiene volumen, ahí está. Vale el volumen, por favor. Listo, arrancamos entonces. Ok. Vamos a seguir trabajando la lógica de ciclos. Recuerden que nosotros hemos visto una estructura condicional que se llama si, una estructura condicional que se llama según. Hemos visto un ciclo que se llama para. Hemos visto un ciclo que se llama repetir. Y ahora vamos a ver un ciclo que se llama mientras. Bueno, entonces, la estructura va a ser la siguiente. Vamos a, vamos a preguntarle al usuario dos números. Ustedes deben de saber cómo se preguntan dos números. Escribir, diga el primer número. Le damos leer uno. Uno, sí. O número uno si lo quieres contar completo. Recuerde que las variables son libres, siempre que no se use una palabra reservada. Sí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ahora le vamos a preguntar al usuario una pregunta que diga, eh, ¿desea sumar? Es, no, vamos a cambiar esa pregunta. Vamos a poner mejor escoja, escoja opción. Le ponemos escribir que diga uno, sumar, dos, multiplicar, y ponemos un 3 salir. Y leer, puede ser respuesta, respuesta completa en reservado. Creo que es reservado en este respuesta. No, no es reservado, pensé que sí. Eh, todos los lenguajes no tienen las mismas palabras reservadas. Entonces, por eso a veces uno no sabe si uno es otro. Uno prueba. Si le salen azul, pues ya va conociendo. Listo. Entonces resulta que si el usuario nos responde uno, suma los dos números. Si nos responde 2, multiplica. Y si nos responde 3, pues sale del programa. Así que vamos a poner aquí, después de ese leer respuesta, vamos a poner que sí, respuesta es igual a uno. Entonces, eh, 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 total va a ser igual a num 1 más
nun 2. Ponemos si no, total es igual a nun 1 por nun 2. Y finalmente, entonces le damos a escribir que diga el resultado es, cierro comilla, coma, total. Listo, entonces analicemos algo ahí. Se le va a preguntar al usuario que escoja una opción. 1, sumar, 2, multiplicar, 3, salir. Y leemos la respuesta. Si esa respuesta es 1, suma y lo guarda en total. Si la respuesta es 2, multiplica y lo guarda en total. Pero empieza a notar algo que es lógica. Yo ese resultado que dice escribir, el resultado es total, yo lo pude poner aquí después de este total, para que imprima ahí donde están bien en esa posición. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no conviene ponerlo ahí? Les voy a explicar por qué. Si el usuario escoge la respuesta 1, él suma y muestra el mensaje. Si no, él multiplica, pero no está mostrando el mensaje. Entonces me tocaría volver y pegar ese mensaje en el si no, para que listo, si te vas por el camino del si no, multiplica y muestra el mensaje. Ahí por ambos caminos le dije que mostrara el mensaje, pero observen que ya estoy escribiendo esa frase 2 veces, estoy haciendo más líneas de código. Entonces, ¿qué viene uno hace? Bueno, no lo impriman ni en el sí ni en el si no, sino que haz tu cálculo y cuando ya se sepa cuál es el total, después de esa estructura, imprímelo. Y ya con una sola impresión, ya él busca el total, sea el del sí o el del si no. Eso. Lo que quiero que noten ahí es que mucha gente le puede meter el mensaje dentro del sí y después le mete el mensaje dentro del sí no. Pero eso es más línea de código. Una ahorita dice, no, pero una línea más, eso no es nada. Pero un programa de 1000 líneas y la gente que programa mal, hay algo que programación, ustedes van a, ojalá lleguemos a escuchar esa parte. Algún día tenemos un programa de 300 líneas de código y yo le voy a decir, depure ese código. ¿Qué es? Que estás haciendo mucha línea innecesaria. Entonces, es una línea que está, es la número 11 la que está con un espacio. Eso, pero digamos que el espacio no preocupa tanto, porque el espacio antes visualmente se ve mejor porque uno ve mejor el código. Lo que sí es, digamos que es mala práctica de programación, es ponerme a llenar a esto de mensajes, porque observen que ahí eran 2 opciones, pero si hubieran sido 5 opciones y yo me pongo a meter el mensaje dentro de cada sí y si no, me lleno de 5 mensajes. Estoy ampliando el código 5 líneas, donde yo pude tranquilamente poner ese escribir al final y chao, sin importar el camino que tome, me imprime el total. Lo mismo va a suceder con los códigos. Van a ver que muchas veces ustedes van a hacer un ejercicio que escriben cosas parecidas 2 y 3 veces, voy a decir, usa un ciclo y el ciclo te evita 10, 15 líneas de código. Entonces, es simplemente que de ambas formas funciona, pero eso marca la diferencia entre un programa lento y uno más rápido. Dos programas pueden hacer lo mismo y uno puede ser más rápido que el otro y es por cómo se programó. ¿Listo? Entonces ya vamos a ir viendo como esos temitas. De igual si usted lo pone acá, funciona. ¿Listo?
Y es una manera que ustedes sepan que existe dos caminos para hacerlo. Bueno, ahora resulta que si el usuario responde 1, él suma y después muestra el mensaje. Si el usuario responde 2, él multiplica y luego muestra el mensaje. Pero yo quiero que vuelva y le pregunte al usuario, ¿deseas hacer otra operación? Bien sea suma o sea resta. Entonces, observen algo. Al comienzo, yo le ofrecí al usuario la opción de escoger suma, multiplicar o de salir. O sea, el usuario del comienzo pudo decir, no, yo no quiero hacer nada, salgámonos de una vez. Como yo quiero repetir este menú varias veces, yo quiero repetirlo varias veces, de pronto primero escoja suma y luego escoja multiplicación. Quiere decir que este proceso lo tengo que meter en un ciclo. Siempre que yo quiera hacer algo varias veces, se llama un ciclo. Entonces hoy no vamos a usar ni el ciclo repetir ni para. Vamos a usar el ciclo mientras. Voy a darle clic para que nos traiga la estructura acá arriba. Aquí está. Esa estructura la vamos a rellenar con lo que queremos repetir. Entonces en la estructura dice mientras, expresión lógica. En expresión lógica le ponemos respuesta diferente. Ese diferente se puso automático. ¿Cómo sacamos el diferente? El menor y el mayor juntos. Si lo ponen juntos, el automático lo convierte en diferente. O sea, no den el espacio como yo lo di, anoten menor y enseguida anotan mayor y él se convierte solo. Menor y en esa misma tecla con chi el mayor y él saca el diferente. Diferente 3. El menor y el mayor nos saca el diferente. Sí, sí lo sacó. El símbolo menor y shift, esa misma tecla, saca el mayor. Diferente de 3. ¿Listo? Respuesta diferente de 3. ¿Listo? Sí. Bueno, mientras respuesta sea diferente de 3, ¿cuándo se va a ejecutar el código? Cuando la respuesta sea diferente de 3. Cuando es 3, no se va a ejecutar el código. O sea, esa es la condición que se tiene que cumplir para que sí se ejecute, que sea diferente de 3. Cuando sea diferente de 3, ¿qué se va a ejecutar? Donde dice secuencia de acciones. Ahí vamos a pegar lo que teníamos ahorita. Ese sí, hasta donde dice escribir el resultado. Entonces, control X, me paro aquí, control B. Listo. Listo. Ahí tenemos un ciclo
que compara, si la respuesta es diferente de 3, llega y compara. Si la respuesta fue 1, suma. Si la respuesta fue 2, multiplica. Y luego imprime un mensaje que dice el resultado es total. Eso es un ciclo. Y hay que tener mucho cuidado con los ciclos, que no se vuelvan un bucle infinito. ¿Por qué? Observen algo. No, espera, que ya termine. Para que analicen ahí la lógica. Profe, mientras es un ciclo. Mientras un ciclo, sí. O sea, ciclo hay cuando empieza con la palabra con el comando Ahí. mientras, Sí. con el otro es Repetir repetir y conectar. y el par. Ya enseguida analizamos la diferencia de cada uno, que tienen su sentido. ¿Listo? Vamos allá. Observen algo. Yo ejecuto el código. Le pregunto al usuario, escoge una opción. Si el usuario escoge en respuesta 3, ¿ese ciclo se ejecuta? No, porque se ejecuta si la respuesta es diferente de 3, ¿cierto? Si es 3, no se va a ejecutar ese mientras. Se brincaría todo el mientras. De donde dice mientras hasta fin mientras, se lo va a brincar. O sea, no haría nada. Que en fin práctico se saldría sin hacer nada. Le haría caso al usuario. ¿Cuándo se ejecuta? Mientras sea diferente de 3, o sea, cuando valga 1 o cuando valga 2. Ahora analicemos lo siguiente. Si el usuario responde 1, él llega y dice, mientras respuesta diferente de 3, 1 será diferente de 3. Sí, se cumple, sí se va a ejecutar. Entonces llega y revisa. Si la respuesta fue 1, se suma. Efectivamente, la respuesta fue 1, lo suma. El si no, lo ignora, porque la respuesta fue 1. Y luego imprime un mensaje que dice, el resultado es total. Si nosotros ejecutamos eso, ¿cuándo frena el ciclo? No vayan a ejecutar allá. Traten de mirar la pantalla. Si yo ingreso 2 números y le respondo un 3, se sale del programa. Nunca se ejecuta el ciclo. Eso está claro ahí. ¿Por qué dice salir? Sí, señor. Diga el primer número. Voy a volver a ejecutar. Pero ahora voy a responder 1, sumar. ¿Cuántas veces me está imprimiendo el resultado del 12? Infinitas veces, observe. Nunca se va a acabar. Este computador tiene cierto procesador y gráfica que aguanta. Usted hace esto en un computador más viejito y se le bloquea. Entonces hay que tener cuidado con los ciclos infinitos. ¿Por qué se volvió un ciclo infinito? Porque es que el usuario respondió 1. Entonces él llegó y el ciclo mientras dijo, bueno, respuesta diferente de 3, sí, me ejecuto. Hizo la suma y mostró el mensaje. Donde dice fin mientras es donde acaba el código. Vuelve y se tira al comienzo del mientras. Vuelve y compara. Respuesta diferente de 3. Sí. ¿En qué momento la respuesta llega a ser diferente de 3 en esa ejecución? Nunca. ¿Por qué? Porque no le estoy dando la oportunidad dentro del ciclo de cambiar su valor. Si él entró al ciclo valiendo 1, observen que en ninguna parte de ese ciclo le doy la oportunidad de que respuesta cambie su valor a 3. ¿Qué tengo que hacer? Después de imprimir el resultado, mostrarle un escribir al usuario que le diga, incluso no tengo que escribirlo, voy a copiarme este menú que está acá arriba. Escoja una opción hasta leer respuesta. Después de ese escribir, repito el menú. Escoja una opción. Escribir, 1 sumar, 2 multiplicar, 3 salir. Y le capturo la respuesta. Ahí le estoy dando la oportunidad que si la respuesta es 3, se salga del ciclo. Borramos el de arriba. No, se deja el de arriba. Ya les voy a explicar por qué se necesitan los dos. Para que no se vuelva infinito. La razón de que está aquí adentro es para que no se vuelva infinito. Ya les voy a explicar la razón de por qué tiene que estar al comienzo. Entonces observen que yo copié el menú que estaba acá arriba que decía escoja opción hasta respuesta. Y lo pegué después del escribir que estaba ahí. Después del total.
Desde la escoja opción hasta respuesta se pega después del escribir que tiene el total. Listo, entonces, ¿qué sucede? Él me hace mi proceso y me muestra el total. Y luego me muestra el menú. Escojo una opción, 1 sumar, 2 multiplicar, 3 salir. Y ese es el paso más importante, leer respuesta. Porque aunque respuesta valía 1, ahí la vuelvo a preguntar. Para que si me responde 3, cuando él vuelve y se tira acá al ciclo, llega y dice, ¿vale 3? Ya freno. Entonces, cuando yo entro a un ciclo, sea mientras o sea repetir, dentro del ciclo tengo que darle la oportunidad que me respondan si se sale o no. Si no pregunto eso, el ciclo queda siendo infinito. El único que no tiene que preguntar si se sale o no es el para, porque el para, cuando yo lo tiro, desde que lo tiro, le estoy diciendo cuántas veces se va a repetir. Recuerden que el para dice hasta que, exacto. Pero el mientras y el repetir no dicen hasta qué. Ellos tienen una validación. El repetir tiene una validación al final. Dice repetir, hace sus pasos hasta que y tienen una condición. El mientras comprueba la condición al comienzo. Entonces, siempre repetir y el mientras, que ese es su uso. Yo no sé cuántas veces se va a repetir, pero en el camino yo debo preguntar para que él sepa cuándo frenar. Eso, ahí sí podemos ejecutar. Ingresa uno dos números y le pone, por ejemplo, 1 sumar. Entonces muestra el resultado es tanto, escoja una opción, luego le muestra multiplicar. Me dice el resultado es tanto y luego le doy salir. ¿Cómo así? Pero ¿cómo así? Cada uno coge dos opciones. Escoja, ingrese 2 números. Él dice ingrese el primer número, ingrese el segundo número. Ahora, escoja primero sumar. Y él te va a decir el resultado es tanto y vuelve y te muestra el menú. Ahora póngale 2 multiplicar. Te dice el resultado es tanto, o sea, la multiplicación de los dos números. Y vuelve y te muestra el menú. Ahora póngale 3 para salir. Y ahí termina el programa cuando le marca 3. Entonces ven que cada vez que se repitió el menú, preguntaba, para que pudiera salirse. Lo muestra como todos juntos. Sí, porque vamos dando hacia abajo. Por ejemplo, yo para que empecemos a darle estética a eso, después de que muestre el resultado, después del resultado y antes del menú, pongámosle esperar tecla. Y ahí ejecuten. Y ya eso le da un orden. Después del resultado es total, después de ese, denle un enter y póngale esperar tecla. Y listo, ejecute. Y vea que él le mejora un poquito el código. Porque se está ejecutando trabajo. No, pero ahí ya queda. Le diste control C a esto.
Por más de lo que haya copiado. Oh, qué cagado. No, pero que ellos lo hagan. Juan Diego, ¿Cómo le doy? para ver si quiere dar un pedazo de presión. Desde el principio. Ajá. Ahí yo voy a hacer. ¿Quién? Esperar teclas, pausa, para que no quede una vez. Ya él poner todo multiplicar. Y el espérate, una regla. Y hay 3, ¿sale? ¿Listo? Recuerden que esperar tecla lo deja ahí como pausado, esperando una tecla. No le da una tecla y ya continúa. Eso es como para que no brinque ahí inmediatamente el menú. Eso, y de pronto una vez se dice, ay, el resultado, ¿dónde está? Entonces, es para eso. Listo. Bueno, vamos. No, si no que lo borré. Sin querer queriendo decir chavo. Lo todo. Bueno, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Guarden. Guarden, se van a guardar. Ciclo mientras. Ah, bueno, entonces viene la explicación para que analicemos. El ciclo para dice desde 1 hasta 10, por ejemplo. Ese ciclo se ejecuta la cantidad de veces que uno dice al comienzo. Condición de ese ciclo, usted le tienen que dar el valor antes de que el ciclo arranque. Sea que usted lo ponga como programador o sea que el usuario lo diga. Pero ese ciclo necesita saber hasta cuántas veces se va a ejecutar. El ciclo repetir, que lo vimos ayer, él ejecuta un código y al final compara un condicional. Si se cumple la condición, frena. Recuerden que la estructura del ciclo repetir dice repetir tal cosa hasta que él compara el final. Si al final la variable se cumple, se acaba. Si no se cumple, vuelve y se repite. Recuerden, hasta que, repito, hasta que se cumpla. El ciclo mientras, observen, es repetir, ejecuta y al final comprueba si sigue o no. El ciclo mientras primero comprueba y luego ejecuta. Observen que el ciclo mientras está comprobando al comienzo. Si se cumple la condición, ejecuto este código. Diferencia del ciclo repetir y el ciclo mientras. El ciclo mientras comprueba al comienzo. El ciclo repetir comprueba al final. En fin práctico, ¿eso qué representa? Que el ciclo repetir se ejecuta como mínimo una vez. Claro, usted primero hace la acción y luego pregunta otra vez o no. Mientras que el ciclo mientras te pregunta al comienzo. ¿Lo ejecuto o no? Sí, bueno, lo ejecuto o no. Entonces él pregunta al comienzo. ¿Qué quiere decir eso? Que el ciclo mientras puede que no se ejecute ni una vez. Porque como él comprueba al comienzo, él pregunta, ¿me ejecuto? No, chao, me voy. Entonces no se ejecuta ni una vez. Por ejemplo, si el usuario responde aquí un 3 al comienzo, él no se va a ejecutar ni una sola vez. De una vez se va a salir porque se cumplió la condición para salirse. El ciclo repetir sí o sí se ejecuta una vez y luego comprueba si se ejecuta otra vez o no. Esa es la única diferencia entre un repetir y un para. Realmente uno termina usando más entre un repetir y un mientras. Uno usa más el repetir porque la mayoría de las veces uno primero ejecuta y luego pregunta si se ejecuta otra vez. Pero van a haber casos en que uno diga, bueno, por ejemplo, si la persona gana tantos millones, no paga renta. Si no pasa tantos millones, no paga renta. Como ahí no se cumple, puede que no haga el proceso de una vez, lo ignore. Mientras que repetir, primero calcularía y luego pregunta si vuelve y lo hace. Esa es como la idea.
para retroalimentar. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Empezando de cero, hemos visto variables. Variables. Hemos visto el comando escribir, que sirve para qué? Para imprimir un mensaje, exacto. Vimos, ojo, el comando escribir, en algún momento sentí que se estaban confundiendo, pero creo que ya no. Para yo leer una información, necesito usar el escribir para guardar una información en una variable. ¿Necesito el escribir? No. No, la respuesta es no. La respuesta es no. Observe, porque es que, por ejemplo, yo necesito guardar el nombre de una persona. Yo puedo darle leer nombre. Con ese comando guardo el nombre en la variable nombre. ¿Cuál es el problema de que no use el escribir? Que cuando ejecuto, eso está ahí titilando y el usuario dice, ¿qué quiere? No sé, ¿cierto? Pero a nivel de programación, no necesito el escribir. Necesito el leer. Listo, entonces el escribir imprime un mensaje en pantalla. El leer guarda un dato en una variable. Exacto. El uno saca, el otro entra información. Hemos visto, acá a la derecha tenemos el pastel, hemos visto el condicional sí. El condicional sí que comprueba si un valor se cumple o no se cumple para saber qué camino toma. Por eso el dibujito como de dos caminos. Si es verdadero me voy para un lado, si es falso me voy para otro lado. El sí se empieza a complicar cuando hay un sí dentro de otro sí. Se llaman sí anidados. Puedo tener varios sí dentro de uno del otro. Ahí la mayoría de las veces conviene entonces usar un según. Un según es como si fuera un sí anidado, solo que es más sencillo, porque no tiene dos caminos, falso y verdadero, sino que tiene diferentes caminos. Puede ser según si tu edad es 15, 20, 30, 50 y ofrece diferentes opciones. Hemos visto, entonces, estas dos estructuras van de la mano, el sí y el según. Ambas son estructuras condicionales, porque se cumple una condición. Hemos visto tres ciclos, el ciclo mientras, el ciclo repetir y el ciclo para. El ciclo para se caracteriza porque yo desde que lo arranco debo saber cuántas veces se va a ejecutar. El ciclo mientras y repetir, no sé cuántas veces se va a ejecutar, debo preguntar. Pero la diferencia es que repetir se ejecuta mínimo una vez y luego pregunta si vuelve a repetirse. El ciclo mientras pregunta al comienzo y puede que no se ejecute ni una vez. Eso sería el resumen de todo. Dudas, preguntas, aprovechen. Pregunta. Bueno, mañana vemos la función, para no quedar muy montados hoy con esa. Entonces, yo les paso unos ejercicios a ver qué se les ocurre. Inténtenlo solucionar. Voy a pasar dos. Y ustedes intenten solucionar con uno de los dos por lo menos. Así sea de manera lógica, así no sea en código. Y mañana revisamos cómo. Y mañana usamos la función, que la función es, digamos, la base de la programación orientada a objetos. Nosotros aquí estamos viendo una programación, bueno, para que sepan, esto se llama una programación lineal, pero, digamos, lo que manda la parada hoy en día es la programación orientada a objetos, que se usa prácticamente puras funciones. Mañana empezamos a ver eso. Y ahí vean que ya vamos terminando la parte lógica. Listo. ¿Qué me preguntan por acá? Pues ya pregunté. Listo.